Muy bien, ahora sí, ¿qué tal? ¿Cómo están chicos de primero y segundo de secundaria? Una vez más nos estamos reuniendo para poder trabajar nuestros temas y en esta ocasión de historia universal. ¿Ya chicos? Bueno, espero que te encuentres bien de salud. Recuerda que estamos ya con los cambios climáticos encima, ya el frío se siente, así que abrígate, no te descuides. Por más que salga un brillo solar, no te descuides, ¿ya? Igual también continúa con las indicaciones de aseo, siempre lávate las manos y también cuida a tus papás. Ya chicos, en esta oportunidad nosotros vamos a estudiar ahora una cultura que incluso hasta la actualidad todavía existe. Claro, sobre todo en varios países de Asia Menor, ahí hay poblaciones que todavía poseen una cultura, el cual se le llama la cultura árabe. ¿Ya chicos? Y esa cultura árabe viene todavía pues desde la época medieval todavía e incluso antes todavía. ¿Ya chicos? Es una cultura muy antigua y que vamos a estudiar cómo es su religión, por ejemplo, algunas costumbres y sobre todo, ojo, sobre todo lo que vamos a estudiar es por qué es importante la cultura árabe para nosotros. Ya chicos, recuerda que todo lo que estudiamos tiene alguna importancia en sí, no se estudia por las puras. Ya chicos, entonces por favor a estar atentos que nosotros vamos a estudiar sobre la cultura árabe, sobre su religión, el Islam, cuáles son los mandamientos que tienen, por ejemplo, qué aporte nos ha dejado a nosotros, ¿verdad? A todo el mundo y a la vez también algunas otras características que te voy a explicar a continuación. Ya chicos, por favor presten mucha atención. Comenzamos. Ahí está. Por ejemplo, en la imagen que tú estás observando, estamos viendo árabes, digamos, personas árabes actuales, ¿ya? Y que no necesariamente poseen una cierta religión, porque mayormente la población árabe tiene una religión al cual se le llama el Islam. Las personas que siguen el Islam se les llama musulmán, y estas personas no necesariamente son musulmanes. Ya chicos, una persona árabe puede ser católica, por ejemplo, ¿no? Puede ser católica. Entonces, en la actualidad eso es así, pero en la antigüedad, sobre todo en la época medieval, la gran mayoría de árabes eran justamente, ¿qué cosa? Eran musulmanes, ¿ya chicos? Porque seguían el Islam, que era justamente pues la religión de los árabes de aquella época y que hoy día vamos a estudiar también algunas de esas características. ¿Ya chicos? A ver. Entonces, no te olvides, por favor, de colocar en tu cuaderno que el título es El mundo árabe. ¿Ya, chicos? Para empezar, ¿dónde se desarrolló esta cultura árabe? Bueno, se desarrolló, chicos, inicialmente en la península arábiga o arábica. Por ejemplo, mira, te voy a enseñar aquí con el puntero, mira, ahí está. Para empezar, chicos, entonces es justamente en esta península, a todo esto se le llama península, todo esto, mira, 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 todo esto es una península, la famosa península arábiga, y resulta que aquí, justamente, ahí se originó esta sociedad árabe, ahí se desarrolló. Y este territorio pertenece a la parte inferior de Asia, o sea que es Asia Menor. Claro, así es. Y resulta que en sus inicios, la cultura árabe o la sociedad árabe, el territorio de la sociedad árabe, se había dividido en tres grandes zonas. Sí, pues una zona era Yemen, claro, que justamente era una zona agrícola. Ahí cultivaban bastante higo, caña de azúcar, café, sobre todo el café. Y tú sabías que en la actualidad el café árabe es considerado el café más delicioso del mundo, ¿verdad? Claro. Y a la vez también, chicos, en Yemen, ahí estaba justamente, se caracterizaba por ser una zona comercial. Y ahí estaba el templo sagrado de la sociedad árabe. Profesor, ¿cómo se le llama el templo sagrado? La Meca. La Meca, chicos, es el templo sagrado al cual toda persona que sigue el Islam, o sea, persona musulmana, tiene que ir por lo menos una vez en la vida a la Meca a orar.
Sí, pues porque te voy comentando que los árabes suelen orar, por ejemplo, o los musulmanes, perdón, suelen orar 5 veces al día. 5 veces. Ellos son más disciplinados, ¿ah? Ellos son mucho más disciplinados que los católicos y además también que ellos cumplen con, ellos también tienen mandamientos, ellos cumplen con los mandamientos, siempre tienen presente los preceptos religiosos en la vida cotidiana. No es como el católico de repente, ¿no? Que dice creer en Dios, pero no sabe sobre los mandamientos, no sabe sobre la Biblia, no sabe los principios cristianos y otras cosas más. ¿Me dejo entender? Bueno. ¿Qué más? Por ejemplo, el Hedjaz, ¿no? El Hedjaz es una zona montañosa también de la península arábiga, que es justamente el lugar donde comenzaron a habitar los árabes. El Hedjaz es una zona montañosa y que justamente ahí crían muchos animales, ¿no? Ovejas, por ejemplo, ¿no? O corderos, como dicen ellos, para aprovechar la carne y la lana. Y además también ahí destaca bastante en Hedjaz una ciudad llamada Yatrib, donde justamente pues hay todo un conjunto de caravanas. ¿Alguien sabe qué son las caravanas? A ver, Cristian por ahí, Cristian, Juliet, Marco, ¿alguien sabe qué son las caravanas? Claro, las caravanas, chicos, son justamente ferias comerciales, pues. Esas son las caravanas. Y resulta que Yatrib, que era una ciudad de Hedjaz, era caracterizada por eso, por una zona donde había muchas ferias comerciales, ¿verdad? Terminaba un tiempito de vender y luego seguían su camino. Estaban por momentos nada más. ¿Ya, chicos? Y por último, la zona de la península arábiga estaba pues justamente completada por desiertos, habían muchos desiertos, donde había también tribus árabes y musulmanas en esa zona, ¿ya? Hay que recordar, chicos, que árabes son justamente personas de esa cultura, pero ojo, que no todas son musulmanes, no todos los árabes siguen el Islam, ¿me dejó entender? Entonces, mira, pero sí, en sus inicios, sí, todos eran musulmanes, pues. Todos, en sus inicios, todos eran musulmanes. ¿Ya, chicos? Ahora, mira, pon atención. Cuando estamos hablando de la sociedad árabe, hay que recordar que en un momento ellos fueron un imperio también. Y si no sabías, ahora yo te comento, ¿no? Que justamente la sociedad árabe se logró convertir en un imperio. Y mira, toda la zona que está de morado en el mapa es justamente el territorio hasta donde abarcó el imperio árabe. Y mira, ¿no? Mira por qué lugares todavía ha llegado, mira. Hasta incluso llegó todavía por África, mira, llegó por Egipto, mira por acá, todavía por acá llegó el imperio árabe. E incluso el imperio árabe también llegó hasta acá, mira, la península ibérica, que tú sabes muy bien que pertenece a Europa, donde está Portugal, España, claro, hasta ahí llegó la cultura árabe, pero mira, por acá están los francos, pero la cultura árabe no avanzó. Pregunta, ¿por qué no avanzó la cultura árabe? ¿Qué pasó? ¿Recuerdas tú? Algunos deben estar recordando por qué la cultura árabe o la población árabe no avanzó por Europa. Solamente se quedó acá en esta parte de Europa. Porque justamente Carlos Martel, que era un mayordomo, ¿verdad? De los reyes holgazanes del reino franco, se enfrentó con los árabes y los derrotó, ¿no? Los derrotó en la batalla de Poitiers. Y es por eso que los árabes ya no siguieron avanzando. ¿Ya, chicos? Pero fíjate que el imperio árabe fue sumamente grande, sumamente amplio, mira. E incluso se puede llegar a comparar con el imperio romano, ¿eh? En tamaño sumamente amplio. ¿Ya, chicos? Ahí está. Pero en sus inicios, la cultura árabe se ubicó acá, ¿verdad? Justamente pues en lo que es la península arábiga. Claro, ahí está. Asia Menor. ¿Ya, chicos? Muy bien. Continuamos entonces con la sociedad árabe. Muy bien. Esto debes tenerlo en cuenta porque sí o sí yo lo voy a preguntar en examen. Sí o sí, que ya está próximo, por cierto. En cualquier momento te van a avisar que ya comienzan los exámenes. ¿Por qué es importante la sociedad árabe? Bueno, en ciencias, por ejemplo, en matemáticas desarrollaron el álgebra y la aritmética. Sí, pues esos cochinos cursos que de repente no te gustan, pero que son muy importantes. Y yo te lo digo con experiencia porque
Yo estoy por graduarme de una carrera que tiene muchas matemáticas y en realidad te comentaré que sí, son muy importantes. Son sumamente importantes y por favor, échale todas las ganas posibles. Resulta, chicos, que los árabes, gracias a los árabes, por ejemplo, nosotros estudiamos álgebra y aritmética. Sí, pues. Y sobre todo álgebra. Álgebra fue un curso sumamente elemental y que fue desarrollado justamente por los árabes. Por eso es que la palabra álgebra es una palabra, pues, árabe. ¿Ya, chicos? En química también, por ejemplo, ellos crearon el alcohol. Fíjate qué es lo que crearon los árabes, ¿no? El alcohol, ahí está. Ojo, el alcohol medicinal, no el alcohol para beber, ¿ah? O sea, no el alcohol de licor, no, sino el alcohol medicinal, a ese alcohol me refiero. Luego, en geografía, ellos perfeccionaron los mapas. Imagínate. Sí, pues porque en el caso, por ejemplo, de Europa occidental, muchas sociedades de Europa creían pues que la Tierra era plana. Sí, imagínate. Entonces, más bien quienes aprovecharon en desarrollar la geografía mucho más, los árabes en este aspecto, ¿ya chicos? En arte, por ejemplo, durante el desarrollo del imperio árabe, se desarrolló o se mandó a construir en la India. Profesor, en la India sí, pues porque los árabes también llegó hasta la India, el imperio árabe llegó hasta la India, y resulta que ahí pues un rey mandó a construir el famoso Taj Mahal, ¿no? Que justamente la imagen que ves ahí abajo, claro, es un palacio, es un mausoleo en realidad, que fue construido en nombre de la esposa de un rey. Profesor, ¿cómo se llamaba el rey? Ajá, muy bien, eso lo vamos a trabajar más adelante, de repente te lo dejo de tarea para que tú puedas investigar. Obviamente yo lo sé, pero de repente si te levanta curiosidad de investigar un poco el Taj Mahal, el día lunes lo podemos conversar, ¿ya? Ahí está, que justamente como te decía, era un mausoleo o un palacio funerario, es a modo de tumba construido en honor a la esposa del rey que lo mandó a construir, claro, ahí está. El Taj Mahal en la India, ¿ya chicos? E incluso llegó a ser considerado, pues también maravilla del mundo, ¿no? El Taj Mahal justamente por la belleza que tiene. Y en literatura, esto sí te va a sonar muy, muy, muy conocido, porque la sociedad árabe, por ejemplo, llegó a elaborar, por ejemplo, o a escribir Alí Baba y los 40 ladrones, que incluso en cuento, ¿verdad? Quizás lo has revisado cuando eras más pequeño o niño, ¿verdad? Has revisado ese cuento, ¿no? De Alí Baba y los 40 ladrones. Otro cuento, por ejemplo, Simbad el Marino, también. También estaba por ahí, pues, Aladino y la lámpara maravillosa, también. O sea, te das cuenta, son cuentos conocidos y que se creó en esta sociedad árabe. ¿Tú has escuchado, por ejemplo, sobre las mil y una noches? Que también viene a ser una obra árabe. Ya, pues, aquí también obviamente se creó. Entonces, si te das cuenta, si se dan cuenta, chicos y chicas, sí nos han brindado varios aportes los árabes, ¿verdad? En matemáticas, en ciencia, en geografía, en arte, en literatura, nos han brindado varios aportes y esto debes tenerlo en cuenta cuando yo te pregunte el por qué es importante la cultura árabe. ¿Ya, chicos? Ahí está. Vamos a hablar un poquito, chicos, sobre su religión, la religión de la cultura árabe o sociedad árabe, el Islam, que no todos siguen, por cierto, no todos son creyentes del Islam, pero sí la gran mayoría. La palabrita Islam, chicos, es la religión de la sociedad árabe y significa sumisión a Dios. En realidad, chicos, el Dios de la cultura árabe o de la religión islámica se llama Alá, ¿no? Alá, claro, ¿no? Alá. Recuerda que Alá está en todos lados para la cultura islámica. Y es más, ¿no? Justamente cuando los españoles vinieron a conquistarnos, los españoles que vinieron a conquistarnos, ellos de alguna manera pues tenían algunas costumbres que les había dejado la sociedad árabe cuando había invadido la península ibérica. Claro, porque recuerda que los árabes llegaron a la zona donde está Portugal, España, hasta ahí llegaron y les dejaron algunas costumbres. Los españoles que nos conquistaron vinieron con esas costumbres. Por ejemplo, trajeron la palabra ojalá, ¿no? La palabra ojalá. Hasta ahora seguimos utilizando la palabra ojalá. ¿Qué significa ojalá? Significa si Alá lo quiere, ¿no? Si Alá lo quiere o si Alá lo desea, eso significa justamente la palabra ojalá, ¿no? Y que nosotros seguimos empleando, claro. Entonces,
Esta religión, chicos, Islam, fue fundada por Mahoma. Mahoma justamente es el fundador de esta religión. eh, Mahoma fue un gran comerciante, ¿no? Fue gente de poder económico y que fundó esta religión con la intención de unificar a las poblaciones árabes, que las poblaciones árabes se sientan identificadas, ¿no? Justamente guiadas por una sola religión. Entonces, a Mahoma, chicos, se le considera justamente el profeta de esta religión. ¿Quién es el Dios? Alá. ¿Quién es su profeta? Mahoma. Ahí está. Eso yo te voy a preguntar, ¿ya? Y bueno, esta religión tiene mucho parecido, por ejemplo, con el cristianismo. Claro, tiene mucho parecido con el cristianismo y el judaísmo. En el caso del cristianismo, ¿por qué? Porque el cristianismo, ellos creen pues en profetas. En el caso del Islam, obviamente su profeta es Mahoma. En el caso del cristianismo, por ejemplo, a Jesús le decían que era profeta o que era un Mesías. ¿Te recuerdas tú? Mesías o Salvador Jesús en el caso del cristianismo. Igualito en el caso del Islam, ellos piensan que va a venir también pues un Salvador. Algún día va a venir un Salvador, obviamente a salvar a toda la humanidad en nombre de Alá. Ellos creen así, ¿ya? El Islam cree así. Y eso seguía justamente del cristianismo. ¿Ya, chicos? Así como la religión católica tiene sus templos, que son las iglesias, para orar, igualito ahí los árabes también tienen sus templos para orar, a los cuales se les llama mezquitas. Ya, chicos, son templos de oración. Y así como la religión católica tiene su Biblia, la religión islámica o el Islam también tiene su Biblia, sus palabras sagradas, claro, el Corán. Así se llama, el Corán. Ya, chicos, libro sagrado del Islam. Y ahí abajo estás viendo una imagen, pues, ¿no? Justamente ¿no? De lo que era Mahoma, el fundador del Islam. Muchos tienen 10 mandamientos, claro, los que pertenecen a la religión católica poseen o hacen o realizan la práctica de 10 mandamientos, entre ellos, pues, amar a Dios sobre todas las cosas, no, no robarás, honrar a tu padre y a tu madre, y entre otras cosas más. Igualito, el Islam también tiene sus mandamientos. Por ejemplo, creer solo en Alá, orar 5 veces al día. Muy bien, ahí está. Dar limosna a los pobres. Ujú. Ir a la Meca una vez en la vida. ¿Qué cosa era la Meca? ¿Recuerdan ustedes qué cosa era la Meca? Claro, la Meca viene a ser el templo principal. Claro, el templo principal que todo islámico tiene que ir sí o sí. O sea, por ejemplo, si es que hay peruanos que tienen esta religión islámica, tienen que ir siquiera una vez en la vida a la Meca, que está justamente allá en la península arábiga. Luego, otro mandamiento dice ayunar durante el mes de Ramadán. Resulta, chicos, que ellos tienen un mes en el cual ellos tienen la idea de desintoxicar el cuerpo, ¿verdad? De repente de todas las toxinas que han comido, de repente muchas grasas, de repente también ellos han cometido algunos pecados también según su religión. Entonces, una manera digamos, limpiarse de los pecados y de la mala alimentación también por ahí, por así decirlo, es justamente ayunando. ¿Qué quiere decir ayunar? Bueno, comer cosas mínimas, poquísimo, y pero eso sí, bastante agua, ¿no? Bastante agua. Y están durante un mes así. Así se conservan durante un mes, comiendo poquísimo y con bastante agua nada más. Y eso es parte de la religión. Me dejó entender, es un poco con la idea de purificar su alma, purificar su cuerpo, estar en armonía con la naturaleza también. Eso significa, chicos, el mes de Ramadán, ayunar, justamente limpiarse, ¿no? De los pecados, de las impurezas, purificar su cuerpo, purificar su alma. Eso significa el mes de Ramadán. Y ojo, dar limosna a los pobres, orar 5 veces al día, etcétera, son los mandamientos, son parte de los mandamientos. Y mira, te comentaré yo que en ese aspecto las personas que siguen el Islam son más disciplinados, en el aspecto de que ellos sí ponen en práctica los mandamientos. Ellos sí. Ellos, por ejemplo, cuando dicen juro por Alá, ellos, ese juramento es único. Es único.
No es como de repente en otras religiones donde dicen tener mandamientos, ¿no? Pero, o tener fe, pero al final es de pura palabra, pero nunca lo demuestran en las acciones. En cambio, la religión del Islam, ellos sí, pues no, ellos sí lo demuestran en cada acto que tienen. Si de repente tienen algo que les sobra por ahí, lo dan de limosna, o de repente oran 5 veces al día, eso sí, también están pendientes de eso, porque es parte de la religión, es parte de su creencia, es parte de su fe. Esa religión es tan importante como la religión católica, es muy importante. Ya, chicos, no es ni más ni menos. Entonces, así como muchos de nosotros adoramos a Dios, ellos también adoran a Dios, obviamente con sus características propias, ¿no? Con sus costumbres. Ya, chicos, ahí está. Recuerda que en la historia de la humanidad han habido diversas religiones y diversos dioses que se han adorado, tan igual como tú adoras o tienes fe en un dios, igualito en las culturas de la historia, también así han creído, han tenido fe en sus dioses. Ya, chicos, ahí está. Muy bien. Libro sagrado del Islam, el Corán. Nunca te olvides, por favor. ¿Ya? ¿Quién es el profeta? Mahoma. ¿Cómo se llama su dios? Alá. Muy bien, ahí están los mandamientos, ¿ya, chicos? Muy bien. ¿Cómo era la sociedad? Mira, y con esto voy terminando ya la clase, con esto voy terminando. ¿Cómo era la sociedad? Bueno, era clasista. ¿Qué cosa quiere decir clasista? ¿Qué quiere decir clasista? Claro, que habían pobres y ricos, claro. Hay gente que gobierna y hay gente que es gobernada. Gente que se dedica a gobernar y otra gente que se dedica solamente a trabajar. En la clase dominante, ¿quiénes estaban? Los califas, por ejemplo. Ser califa era sinónimo, pues, de que eras gente de poder económico, con mucho dinero, y a la vez también eras persona, pues, que tenías poder religioso, así como un sacerdote. Así eran los califas, con gran poder económico y religioso, como si fueran sacerdotes, los califas. Pero también estaban los emires. Un emir, ¿qué cosa era un emir? Un terrateniente, una persona con muchas tierras y esclavos también. Emires habían justamente dentro de la sociedad, ¿ya, chicos? Y recuerda que junto con los califas representan a la clase dominante. Ahí están los califas y los emires. Y por la clase que se dedica solamente a trabajar estaban, por ejemplo, los muslim. Los muslim justamente son la población común, la población árabe que se ve en todos lados. Y los magualis, ¿ya? Los magualis, ¿quiénes son? La población islámica. Así se le conoce, los magualis, la población que sigue el Islam, que predica el Islam, que cree en Alá, que lee el Corán, que tiene sus 5 mandamientos, recuerda, y que practica el mes de Ramadán. Ahí están los magualis. Y por último, los dimis, los pueblos que no siguen el Islam. Son árabes, pero no siguen el Islam, tienen otra religión. Los dimis, ellos son los dimis, pueblos que tienen otra religión menos el Islam. ¿Ya, chicos? Y los esclavos que sí o sí existen en esta época y que también son vistos como objetos de trabajo, nada más. ¿Ya, chicos? Muy bien. Espero que les haya gustado esta clase para conocer un poquito más sobre la cultura árabe. El día lunes vamos a conversar más sobre esto. Recuerden que para el día lunes ya todos tienen que haber tenido la clase en su cuaderno. Todos tienen que haber copiado, mejor dicho, la clase en su cuaderno. No se vayan a olvidar, chicos. Aquí les dejo la tarea, por favor, lo apuntan en su cuaderno. Cuídense bastante. Nos vemos el día de mañana lunes. Hasta luego, cuídense. Chao.